Estaba dentro. Uno, dos puntos. Iba a ser cuando se case. Todavía me decía que sí. No prefiero. Buenas tardes. Perdón, miedo. Me traigo. Memoria. Chicos tienen algún lado que lo puedan calcular. No, es que la simulación yo no la he hecho. Ah, sí, pero ahorita se lo más. Ayer le dije chiste. No sé. No, ahorita nomás ya va a ser teoría. Luego va a ser una práctica en MATLAB. ¿Cuál es la presentación? Ya la De hecho, también me pasó otro archivo. eso lo vamos a ver. Puedes tomarlo. Gracias, señor. Gracias. Porque es catálogo. ¿Qué pasó? Ya lo mencioné. También un catálogo. Nada más lo veo. De catálogo, exactamente. Está protegida esta memoria. ¿Qué es esta presentación? Pasa. No sé. Nada más esta la tengo en. Comúnmente la guardo en PDF. Se mueve cuando la pasas. Se acomoda. Pero es esta presentación. Bueno, si no mal recuerdo yo antes de los ejercicios, vamos a revisar. Obviamente que como dice su compañero, hay complementos que ustedes pueden buscar, cuáles son las referencias que pueden utilizar. Bueno, pues directamente Norton, el libro que les mencioné al inicio, pueden usar también el Chigle y la versión 8, o esa edición, que es esta, esa edición, o pueden usar el Norton. Son las referencias que vienen en su bibliografía, estos dos. Por ahí algunos me habían pedido, ¿no?, sus libros. Pero si no, pues existe más bibliografía en la cual tiene que ver ya con los catálogos de los proveedores, más que libros de biblioteca, ¿no?, sino son catálogos. Y ahorita tomo algunos ejemplos de ellos. Entonces, nosotros habíamos platicado al inicio, análisis estructural de tornillería, esta parte, nos habíamos quedado recordando nada más hasta esta parte, hasta aquí. Calcular el esfuerzo que estaba ocurriendo. Esta era la teoría que habíamos repasado, y lo único para mí, a mi gusto, a mi entender, muy importante de conocer es esta parte, ¿no?, que yo no puedo utilizar los tornillos, sean pernos de anclaje, sean pernos de sujeción, no los puedo usar al 100% de su capacidad. Se refiere que no los puedo utilizar al 100% de su capacidad de flexión, absorción, acortante, por esta regla que aparece aquí.
o al 90% o al 75%, y de dónde viene derivado esto, pues del efecto que tiene la concentración de esfuerzos de la hélice o de la arista o del hilo, y esto por ahí tú lo puedes observar en los catálogos de los proveedores porque le llaman una área efectiva que le llaman AT, que está de aquí, y se refiere al área del corte, del filete, es lo que aparece de este lado, o lo que se haría débil o se debilitaría el perno por haber hecho la concentración de esfuerzo, a mente que sea UNF o UNC, el tipo de rosca. Eso, por eso lo tengo yo remarcado ahí, eso es lo importante de esa teoría. Tú puedes tomar el libro y ahí viene explicado, sí, pero lo que no queda claro y lo que es importante para nosotros es esa sección. Si no, pues yo lo calculaba como me enseñaron en estática o en mecánica de materiales, fuerza entre área y tanta. No, fuerza entre área al 75% o al 90%, dependiendo bajo qué esquema lo estoy analizando, estático o dinámico. Eso es lo que habíamos platicado, hasta ahí nos habíamos quedado de este ejercicio. Nos faltaba determinar una segunda parte, ahí nos habíamos quedado porque quería yo verlo en el software para que vieran la diferencia. En el software lo que yo traté de hacer es que observaran qué pasa si muevo la sujeción de las hélices. Primero sujetábamos un tornillo en el extremo y luego recorríamos la sujeción, que sería la tuerca, 5 espacios o 6 espacios hacia adentro. Y tú deberías de observar, o la intención es que tú observaras qué está pasando con el tornillo. Soporta más o soporta menos. Es el análisis que tú tendrías que hacer, o el aprendizaje o la deducción que tú tendrías que tener. ¿Por qué? Porque de esa deducción se justifica la famosa precarga. La precarga es un torque que genera la otra cachucha más excelente, 10 pesitos, compañero, aquí en la mesa, ahorita que pase la asistencia, no se me va a olvidar, igual que no se me va a olvidar Machaca que debe 10. ¿De cuánto están los muffins? Machaca que diga... ¿De cuánto están los muffins? ¿15? 14, mira ya, saliste de gane, 1,5. Vamos a... No lo voy a querer yo, pero ahorita lo rifamos, no hay ningún problema. 10 y 5. Para los demás compañeros que lograron mantener la regla. Nos decíamos, lo que me interesa saber es la fuerza con la que yo tengo que generar el giro, y eso va a hacer que el perno se estire internamente. Eso se llama precarga, que eran los 4.000 o 4.400 que pusimos en la segunda simulación. Si se acuerdan de dónde salió ese dato, debe de salir de este cálculo, pasa lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué es la precarga? Precarga. ¿Qué es la precarga? Es cuánto torque le tengo que dar yo al tornillo para que internamente el perno se estire a tensión, y eso va a hacer que el perno jale la tuerca hacia adentro. Esa es la precarga, pero se calcula. Esa no viene, el software no lo hace, te lo pide. Eso se hace con los torquímetros, ¿no? Lo generas el torque con el torquímetro, sea de trueno o el que tengas. Tú le vas dando ahí la fuerza y él te va diciendo cuánto torque está generando, pero no te dice la precarga. Te dice torque, newton metro, libra pulgada. Le estás dando tantos newton metros. Y lo que la precarga es una unidad de fuerza, es una tensión, está tensionando el perno. Creo que es obvio y lo puedes matar, como no han hecho prácticas es difícil, pero los que estén en mantenimiento me entienden quizá mejor. Tú agarras una máquina y te dicen dale torque, agarras el torquímetro y le empiezas a dar. Y dicen dale hasta que truene, ¿verdad? Bueno, cuando eres técnico es lo clásico, dale hasta que se oiga que se empieza a quejar, hasta ahí. ¿Por qué? Porque no le mides, pero en realidad debes de medir ahí, te dice, el manual te dice tantos newton metro, libra, pulgada. Cuando tú le das a esas libras pulgada, ya el diseñador calculó a cuánto equivale de que se estire el perno con ese giro. Y si se estira lo que él quiere, pues va a hacer que las placas se unan, porque va a obligar a la tuerca, la roldana y la cabeza del tornillo a que se junten. ¿Por qué se van a juntar? Porque es una fuerza contraria a lo que se estira el perno. Si lo que se estira 1 milímetro, que genera una fuerza, no sé, de 100 kilogramos fuerza, pues va a haber una reacción contraria de 100, esa es la precarga. Pasa. De hecho, yo tuve problemas para identificar eso en el diseño del proyecto, en el Solid nos lo marca como kilogramos centímetros. Es que te da una fuerza por unidad de área, en realidad es un esfuerzo, es la mala traducción del que hizo la liga de SolidWorks en español. Háblalo en inglés, y en inglés no te va a decir pretensión, te va a decir esfuerzo, un estrés. Es un esfuerzo, fuerza entre unidad de área. En realidad le dicen precarga porque es cuánta fuerza tiene interna, pero es fuerza sobre unidad de área. Precarga que era con el torquímetro. Entonces es el torque. Entonces, para no confundir conceptos, cuando dicen dale torque, le estás dando un giro. Y lo que se convierte ese giro es en que el perno se estire o se comprima. Y eso tú te lo enseñaron como esfuerzo de tensión o compresión, porque es fuerza sobre unidad de área. No sé si me explico. Entonces el nombre coloquial debería de ser darle el esfuerzo de precarga. Debería ser el nombre, esfuerzo, la compresión o la tensión. Pero le llaman tensión, y tú dices tensión, fuerza. Sí, pero es por unidad de área, es esfuerzo. Malas traducciones, por eso los autores te sugieren cuando empiezas a manejar software que lo uses en el idioma original,
para que no empieces a confundirte con cosas que en español conoces, ¿no? Tensión, pretensión, carga, esfuerzo, torsión, fricción. Si no los entiendes bien en español, cuando haces la traducción, pues vas a salir peor. Pero las unidades te van a ayudar mucho a hacer un análisis dimensional. Y si tú ves que dice A fuerza entre unidad de área, es un esfuerzo. Y tú sabes torque A fuerza por distancia, es un giro. Ya vas enseñándote poquito a poquito. Porque sí, yo les comento lo que a mí también me pasó. Yo cuando empecé a estudiar todo esto y conocer, me daba dudas, decía, creo que no está bien, pero es porque no está bien traducido. La ventaja que yo tuve o desventaja es que fui técnico un año. Entonces, pues me tocaba usar los equipos. Entonces, si yo decía, ¿qué es esto? Ya cuando nos lo explicaba el ingeniero aquí, pues ya más o menos entendía lo que él estaba diciendo. Ah, eso que dice es lo que hace el torquímetro, eso que dice es lo que hace esto. Y empiezas a ligar, ¿no? A diferencia de nomás verlo. Pues ahí escriban, ¿no? Físicamente, es a lo que me refiero. Eso es lo que nos falta ver. Y si se fijaron, el software no lo hace. El software te lo pide. Dame la precarga. Y si no, no puede calcular lo demás. Pues bueno, y se determina, y aquí nos quedamos, la precarga y la carga del sistema para el perno. ¿A qué se refiere? Dime cuánto se va a estirar el perno para ver que garantizar que se van a unir las piezas. Esa es la pregunta. Y segundo, lo que tú haces físicamente, ¿qué torque le tengo que dar para obtener esa precarga? Eso es lo que quieres hacer, ¿no? ¿Cómo lo haces? La fórmula es relativamente, entre comillas, sencilla. Y digo entre comillas porque el chiste es de dónde sacó la AT, dijimos. Fuerza entre área, ¿no? Lo que dice precarga es un esfuerzo, dijimos. La fuerza que yo tengo inicial entre, y esto es lo interesante, es el área real que está sujetando. ¿Y qué es lo que está sujetando? Pues la hélice, lo que es la hélice o lo que viene siendo la cuerda, ¿no? El tornillo. Esta sale del catálogo del proveedor, ya lo enseñé en la clase anterior. Después de eso, no vas recordando, no me interesa que lo anotes realmente, ya el archivo lo tiene, sino que anotes lo que ahí no venga, ¿no? Lo que no te quede claro. Este concepto es muy utilizado en muchas materias. Dicen, dime la rigidez del sistema. Inmediatamente cuando te dicen rigidez, pues te acuerdas, ¿no? Fuerza igual a deformación por rigidez por K, el resorte. Y te imaginas esa K. Pues sí, es ese sistema, nada más que llevado a placas. No tengo resortes, aquí tengo dos placas y están unidas por un tornillo. Entonces esas dos placas y el tornillo se convierten en el sistema del que está hablando. Entonces, ¿qué rigidez hay? Lo rígido que sean las placas y lo rígido que sea el tornillo o el perno. Entonces creo que es obvio para ustedes que si las placas son de diferente material y luego le pongo el perno, son tres rigideces diferentes. En este caso él calcula nada más, si alcanzas a observar aquí, dos. ¿Por qué? Porque las placas son iguales, del mismo material, lo hace sencillo. Pero si yo te pongo una placa de un acero, otra placa de otro acero y le pongo un perno de otro material, son tres rigideces. En vez de que sea KB y KM, debería ser KB1, KB2 y KM, porque son diferentes rigideces, ¿no? Pero es lo que está haciendo aquí. Estos datos, ya no los decía en la parte de arriba, decía es más rígido tantas veces que el otro, ¿no? ¿Cómo yo he logrado hacer un análisis con esto? Aquí no, porque no tenemos el equipo, ¿no? Pero en otras instituciones pido un durómetro. Digo, préstame un durómetro LIP, un durómetro de rebote, de esos que son portátiles, que se los conozcan. Entonces me llevo ese elemento y agarro mi sistema, tengo dos placas y su tornillo ahí, pues llevo el durómetro, presiono la parte de arriba, se libera internamente, se libera la esfera, golpea el objeto, rebota, ¿no? Y me dice la dureza. Entonces ya sé qué tan duro es, hago lo mismo con el tornillo y comparo. Uno es más duro que otro y lo hago en por ciento. Uno es un 100%, el otro qué tan duro es con respecto al otro. Y eso me dice la diferencia de rígido de uno contra otro. Hago una analogía entre dureza y rigidez. El autor no me dice cómo supo, nada más me dice este es 6 veces más rígido que este otro. ¿Cómo lo supo? ¿Quién sabe? Tendría que ver el diseño de experimentos que hicieron ellos, ¿no? Que hizo el autor. Pero físicamente así yo lo he hecho. Y con eso comparo estos valores que están aquí arriba. Claro que aquí me está dando fuerza entre distancia. Aquí es el sistema inglés. Por ejemplo, o sea, ese es 13.8 veces más rígido que cosa. Más rígido que 6.5. Y 6.5 es más rígido que... Uno es el tornillo y otro es las placas. Entonces tú hagas, pero claro, es unidad de fuerza por distancia. En realidad ellos deberían de tener, debería de ser, me imagino yo, un dinamómetro en donde tengan la posibilidad de medir micras o una distancia muy pequeña para saber cuando le aplicaron la fuerza, que es el dinamómetro, medir físicamente cuánto se estiró eso. Es muy pequeño, imagínate un acero, y aplícale una fuerza y puedes ver cuánto se comprimió. Pues ni aunque uses un indicador de carátula, tendrías que tener otra herramienta, un microscopio de barrido, un proyector de perfiles de micras, de los nuevos que vienen ya con cámara óptica, para ver ese dato. Pues como yo no tengo ese instrumental para hacerlo, yo hago una analogía. Yo sé que la dureza es lo contrario a la rigidez. Entonces
Entonces mido durezas y hago la analogía para poder determinar y que los chicos traten de entender lo que estás haciendo. Esto es del libro, y el libro te da el dato, pues es bien facilito, nomás es sustituir, sí, pero ¿cómo supo y qué es eso? Ese es el problema, ¿no? Físicamente yo así lo haría. Es más fácil en una empresa tener un durómetro, pero durómetros portátiles, ¿no? Porque el durómetro Rowell y Bricker, a ver, ve y llévate la pieza y luego que te permitan que la marques. Es más fácil con los portátiles, con esos que se pueden, con los que nosotros lo hemos hecho. Y sí da muy similar, o sea, yo lo he hecho con acero, acá vamos a ver, y sí da muy similar, son prácticas que nosotros proponemos. Entonces sería en base a valores de dureza, ¿no? Sí, yo lo hago en función de dureza. Para que das 5 Para Rowell que me dé la diferencia, yo digo, ok, me dio 5 Rowell y el otro me dio 2, 5 es un 100%, 2 cuánto es. Y ya sé que el porcentaje, qué tan rígido es uno con respecto a otro por ciento. Pero lo tengo en base al valor más alto. Sí, claro. Ah, ok. Y así hago yo mi escala, porque no tengo el aparato para medirlo con un dinamómetro y la medición micro. Bueno, eso es tratando de aterrizar las mentiras que dice el libro. Yo siempre digo esto. ¿Por qué? Porque fue lo que me llamó la atención de posgrado. Digo, bueno, ok, esto está muy bonito, pero este es ideal. Y en la realidad, ¿cómo se hace? Tú vas a diseñar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se esa rigidez? Lo que tendrías que hacer, en mi opinión, es ir con tu proveedor y decirle, oye, ¿qué tan rígido es este tornillo? La desgracia es que en México somos muy poco técnicos. Me refiero a un datasheet, una hoja técnica real. Tú ve con tu proveedor de confianza y pregúntale y a ver qué te contesta. Pídele un catálogo y a ver qué información viene en tu catálogo. Tamaño, costo, peso. Oye, pero propiedades mecánicas. No, pues aguanta tantos kilos. Algo técnico, pues no lo vas a encontrar, vas a irte a una norma americana y creerle al americano lo que él dice. O irte al CENAM, que te va a cobrar no sé cuánto por caracterizar. Entonces yo lo que trato de que entiendas es que no está tan simple y que tú tienes que hacer las analogías, tú eres el ingeniero, para que tu diseño se aproxime a la verdad. Al cabo tu nombre es el que va a estar bien dentro, es el que va a estar ahí en el protocolo, ¿no? Yo lo que hago es eso, hago aproximaciones por dureza y con eso ya hago una aproximación en mi cálculo y digo, este creo que va a funcionar. Y a partir de ahí hago mis diseños. Si lo vale el diseño, si es muy costoso, mando al CENAM y pagas porque te hagan la caracterización. Aquí se han hecho visitas en un Centro Nacional de Metrología, digamos, a nivel nacional, en Querétaro hay uno, y son los que se dedican a esto. Y tú dices, ahí te va, mándame la caracterización, pero te cobran, nada es gratis. Tanto por hacerte la caracterización. Sería algo similar así a escala, creo que es lo que harían los ingenieros aquí de materiales, lo que hacen sus colegas de nuestra carrera, pues ven materiales. Pues aquí está este material, dime las características, hazle pruebas y dime cuánto aguanta, y ya yo con eso hago mis diseños. O sea, algo así deberían de hacer. Por eso es que crearon la carrera, porque se ocupa. Ocupas esa información. Por eso es que la carrera está. Pásenle, esa es la ¿qué pasó? Hasta ahí vamos bien. Se hace una razón de proporción, obtengo la rigidez del sistema. Lo comento porque también existe que le pongas una roldana de neopreno. Si caray, le puse una rondana, ¿qué pasó ahí? Pues otro elemento más ahí, otra acá. ¿Pero esas se le suman abajo o arriba? En el sistema se van sumando abajo. Ah. Todos los que están en el sándwich van abajo. Y el que está arriba pues es el perno. Pero bueno, más adelante vemos un ejemplo de esos, pero para que más o menos tengas referencia. Entonces sería la sumatoria de la rigidez. La rigidez es de todo tu sistema. En la parte inferior, de arriba va el elemento que va a generar la frecuencia, que es el perno. Partiendo, volvemos a lo mismo. Entonces es ideal, ¿no? Y si mi ensamble tiene dos pernos de diferente material, ya valiste, chavo. Porque hay que hacer esto dos veces. Porque no puede ser un solo modelo que tengamos. Entonces, esto es ideal, ¿no? Pues un solo perno, dos plaquitas, así fácil. En la realidad tengo una brina circular y tres de uno y uno de otro, ponle de otro material. Ya se complicó este show. Entonces es lo que lo hace difícil. Calculas la constante, casi siempre es inferior a la unidad. Existen ocasiones que haces un cálculo y te da arriba del 1, que puede ser que no sea la elección adecuada, ¿no? O sea, estás diciendo con eso en tu sistema que el elemento que va a ser el que se estira no es el perno, son las placas. Eso es totalmente lo que no necesitas, ¿ya? Pero puede pasar. Y cuando el que se estira es el perno y las placas son las que en teoría se deforman menos, ocurre que es inferior a la unidad. Bueno, para que lo tengas presente, ¿no? Bueno, eso es lo que dice ahí. Una vez que calculas eso, ya puedes obtener el esfuerzo bajo la carga de servicio. Esta formulita ya la había comentado la vez pasada. La fuerza que ocurre en el perno entre el área, ya sea que utilice esta fórmula o su equivalente, sea este equivalente o este equivalente, es una triple igualdad, ¿no? Obviamente que yo ya tengo el dato de C, que es este dato que está aquí, punto 3, la rigidez del sistema. Ya tengo la carga, esa carga me la daba al inicio, cuánto estaba cargando el sistema.
y el área me la daba el proveedor, el área efectiva que soporta el tornillo, y simplemente le sumo el esfuerzo anterior, el esfuerzo que calculamos antes, este de aquí, este esfuerzo. Y ya obtienes cuánto es el esfuerzo de servicio que puede soportar el sistema. Lo último es acordarte, está trabajando estático o dinámico. Dinámico, que está alternando la carga, estático siempre es la misma, para saber si va a trabajar esto al 100%, al 90% o al 75%. 100% podría ocurrir si tú desprecies que existe la rosca, si tú consideras que efectivamente le afecta el que tenga hilo, o rosca o maquinado, lo vas a trabajar al 95 o 70%. Eso ya lo habíamos platicado, estaba al inicio, ¿eh? Y de ahí nada más buscamos cuánto dice la norma SAE que soportan los pernos y que soporta ese material que está hecho 85.000 PSI. Entonces de los 85.000 tú estás trabajando a 72.000 y tienes que validar en qué rango está, ¿no? Si el 85 es el 100%, 72 ¿cuánto es? Está trabajando en el rango de los 95 o los 70 y tú decir si está bien o está mal. ¿Y qué es la C? La constante que requieres del sistema. Ah, La C. Hasta ahí, ¿alguna duda? La carga inicial. Bueno, aquí aparece el inicio. Aquí está la carga inicial del sistema. Y ese dato del que estoy hablando era esto que mencioné. Voy a quitarle el sonido, más que cambié el celular apenas los teléfonos y le afectó la playa al otro y se dañó, ya no encendió la humedad. Es que ya pedía su relevo, el sonido. Entonces, bueno, esa es la razón por la que sabemos que es al 75 o al 95%, al 90%, depende de qué tan perspicaces seamos, ¿no? Y ya con eso tenemos apenas nuestro análisis de esfuerzo, vamos aquí, esfuerzo bajo la carga y que esté dentro del rango que dice el proveedor, pero no hemos acabado, todavía no sabemos la precarga que está ocurriendo. Vamos. Para obtener la famosa precarga no lo puedo hacer directamente con la fórmula, necesito saber, porque ya sé que es precarga, ¿no? La precarga es la fuerza que se genera por el torque. Pues primero obtengo el torque. No se puede hacer tan directo el torque, fuerza por distancia, sí, pero necesito saber una constante que le llaman ellos coeficiente de par o coeficiente de torque. Solo se utiliza este coeficiente cuando tienes elementos que son para sujeción. Aquí es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque en el siguiente tema de la siguiente unidad dice tornillos de potencia. Eso es diferente a esto. Estos son tornillos de anclaje o de sujeción. Quiere decir que lo que tú buscas es que entre la tuerca y el perno, o el tornillo, haya un contacto de fricción para evitar que se deslice, que rote. Y cuando tú hablas de un tornillo de potencia, aparentemente es lo mismo, pero no. Hay tornillos de potencia que tú lo giras, el tornillo, y la tuerca o la plancha se eleva, ¿no? Pero dejas de girar el tornillo y regresa solito. Y hay otros que son autotrabantes, ¿no? Tú le giras, eleva la carga, dejas de darle giro y ahí se queda, por seguridad, que es lo que ocurre en tu gato mecánico. Tiene un sistema de autotrabante, ¿no? de cálculo, no tiene ahí un mecanismo, ¿no? Calcularon para que al regreso no genere eso. Entonces, lo comento por eso. El sistema de apriete, le llamaban ahí anclaje, le llamaban tornillo de fijación, es el software, ¿no? Es el tornillo de anclaje y tornillo de sujeción son los que tienen este coeficiente. Y la fórmula tiene que ver con la geometría que tiene la hélice. Es decir, si tú ves un tornillo, no sé qué tanto conozcan, dibujo de mecanismos,